Estamos casualmente con don Óscar Valverde, presidente del Colegio de Psicólogos. ¿Cómo está, don Óscar? Muy bien, Marlon. Muchas gracias por la invitación. Buenos días. Una de las cosas que las personas no se preocupan, don Óscar, obedece a la salud mental. Y en estos días de cuarentena, el aislamiento en algunos casos, pero también en otras la ansiedad, se convierten en temas prioritarios. Tal vez empecemos con ese, casualmente, las ansiedades, cómo manejarlas y, a propósito de la salud mental, la importancia que tienen. Sí, quizás es importante primero plantear que estamos en una situación que por lo menos nuestra generación no había vivido, o sea, no tiene precedentes. Y en ese sentido, obviamente, estamos en una crisis, tenemos mucho miedo, mucha angustia, mucho temor. No es gratuita en el sentido de que nos llegan mensajes, algo así como decir, mensajes del futuro, en realidad de los países que empezaron a vivir y que los tomó por sorpresa la infección del COVID. China, Italia, bueno, los casos que usted mismo ha ahora reportado. Y ellos nos muestran una realidad desoladora si no tomamos medidas. Es desoladora eso. Exactamente. Y efectivamente esto es precisamente lo que nos angustia y nos genera una situación de crisis que nos hace, digamos, efectivamente, a veces paniquearnos y a veces efectivamente angustiarnos y sentir mucho temor. Entonces, obviamente es una situación de crisis, obviamente la ansiedad, la angustia es parte de la crisis, porque en una crisis todo está dislocado, o sea, nuestras rutinas se rompieron, el distanciamiento físico, que no tiene por qué ser emocional, y eso es parte de lo que vamos a hablar ahora, pero digamos, el distanciamiento físico establece como una suerte de sensación de ruptura de vínculos, porque ya no podemos ver a nuestros seres queridos, no naturalmente, es más, dejamos de ver a nuestros compañeros y compañeras de trabajo que se constituían en parte de las certezas de la rutina diaria, ¿verdad? Y ahora lo que sentimos es una gran incertidumbre, no sabemos qué va a pasar. Así que obviamente estos sentimientos, si bien nos permiten prepararnos y responder con cuidado a la emergencia, digamos, el miedo no es malo, es una emoción que nace, el miedo nos permite tomar precauciones, pero si el miedo no sobrepasa, efectivamente afecta nuestro equilibrio mental y esto obviamente nos daña el bienestar psicológico, emocional, y eso es lo que hay que tener mucho cuidado. Bueno, una de las cosas fundamentales, como le decía usted al arranque, es la salud mental. Tal vez es algo por la que la mayoría de familias o la sociedad costarricense ni siquiera le pone atención. Vea que la segunda llamada de atención que nos hacen casualmente de muerte es el suicidio después de los accidentes de tránsito. Eso nos da una buena muestra de que la salud mental no es prioritaria tal vez para las personas. Usted representa una institución que es casualmente el Colegio de Profesionales en Psicología. ¿Cómo manejar hoy por hoy la salud mental para ahora pasar directamente a los consejos que le podríamos ofrecer a la sociedad costarricense? Bueno, en primera instancia hay que aceptar lo que estoy planteando es que efectivamente tenemos miedo. O sea, reconocer las emociones, no negarlas, o no invalidarle a los otros las emociones que tienen o las preocupaciones que tienen es quizás la base fundamental de poder enfrentar esta situación que estamos viviendo. Particularmente cuando hablamos de personas vulnerables, ¿verdad? Y hemos hablado, por ejemplo, de adultos mayores. Los adultos mayores obviamente van a sentir una gran ansiedad, además están viendo noticias y se plantean permanentemente que son una población vulnerable, a ellos les va a dar miedo. Entonces, reconocer, validar que tiene sentido que tengan miedo, es la primera base. Lo que viene después es decir, ok, vamos a ver, sí, está bien, hay una amenaza real, pero ¿qué es lo que estamos haciendo como familia, como colectivo para cuidarnos? ¿Cuáles son las posibilidades reales? Si estamos realmente acatando todas las medidas de protección que el Ministerio de Salud nos está planteando, digamos, ¿cuál es la verdadera posibilidad de que nos llegue el virus a casa, por ejemplo? Si estamos acatando. Y eso nos permite ir visualizando cómo podemos realmente contener el miedo y pasar a una posición mucho más proactiva, más positiva respecto del cuidado colectivo y el cuidado de nosotros mismos. Vamos a pasar a casualmente una lista de consejos que con la producción de esta semana en el 15 se ha elaborado de manera mutua. Así que, bueno, vamos a pasar un poco a ese gráfico que nos ofrece esos consejos para combatir ese miedo. Don Óscar, identifique pensamientos que puedan generar malestar. Correcto. Sí, efectivamente, vamos a ver.
la situación de crisis, y más si estamos leyendo fuentes que no son confiables. Eso es uno de los consejos que creo viene más adelante. Hago un paréntesis rapidísimo porque eso que está diciendo es fundamental y hemos insistido digamos, sobre todo en nuestras redes sociales, de no hacerle caso a las noticias falsas. Vaya siempre a fuentes primarias. Confiables. Y estas fuentes confiables obviamente serían los que ofrece el Estado. Exacto, correcto. Entonces, si estamos exponiéndonos a otro tipo de mensajes, eso va a generarnos ideas, pensamientos que muchos podrían ser irracionales, y eso nos genera un malestar, ¿verdad? Entonces hay que identificar eso para poder valorarlo racionalmente. Y ustedes ahora dieron un mensaje que me pareció muy positivo en términos económicos: conversen en la familia. Hay que conversar en familia. Si hay algo que esta crisis nos obligó y nos está obligando a hacer, es a juntarnos nuevamente en la casa, ¿verdad? Y en ese sentido es volver a visualizar el espacio familiar como un espacio en donde podemos conversar, podemos expresar las ideas que tenemos, podemos identificar por qué es que nos estamos sintiendo más asustados de la cuenta, etcétera, y poder juntos encontrar medidas que nos atenúen el malestar psicológico, digamos. Vamos a pasar al consejo número 2, que nos ofrece casualmente de cómo combatir el miedo en estos días, desde un colegio de profesionales en psicología que lidera casualmente don Oscar Valverde. Reconozca sus emociones y acéptelas. ¿Cómo hacer ese diálogo verdaderamente uno que permita reconocernos en el otro? Aquí esto es muy importante, particularmente para quienes somos adultos y de repente tenemos niños y niñas, porque de repente creemos que deberíamos mostrarnos como superhéroes, ¿verdad? Y entonces negar lo que estamos sintiendo no nos ayuda. En realidad lo que tenemos que hacer es reconocer, aceptar lo que estamos sintiendo, porque las emociones son absolutamente naturales. No tenemos por qué sentirnos mal por sentirnos vulnerables, sino todo lo contrario, es aceptar eso e incluso modelar, por ejemplo, con niños y niñas, cómo es que a pesar de que sentimos miedo, a pesar de que estamos asustados, podemos definir juntos en familia cómo podemos enfrentar esta crisis, cómo podemos enfrentar la incertidumbre, cómo podemos enfrentar, digamos, el confinamiento en nuestras casas, cómo podemos enfrentar el aislamiento físico y social, pero que no es afectivo ni emocional. Y esto es una cosa que es muy importante: cómo podemos, a pesar de que sentimos esa distancia con la gente querida, cómo podemos encontrar estrategias para estar cerca, digamos, por lo menos virtualmente, sin necesariamente estar cerca físicamente. Muy bien, don Oscar. Vamos al consejo número 3. Después de identificar casualmente esos pensamientos que nos pueden generar malestar y reconocer esas emociones y aceptarlas, nos dice: no tome más precauciones de las necesarias. A esto lo que nos referimos es que no podemos asumir esta crisis de una forma excesivamente obsesiva, ¿verdad? Es decir, el Ministerio de Salud está diciéndonos qué es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Está diciéndonos que tenemos que lavarnos las manos, ¿verdad? Está diciendo que tenemos que usar alcohol, está diciendo que si salimos, ojalá que no, pero que no salgamos, pero que si tenemos que salir, porque sí, porque hay gente que tiene que trabajar igual, digamos, el personal sanitario que está haciendo una labor, como usted decía, encomiable, digamos. Bueno, ¿cuál es el protocolo de entrada? Las medidas necesarias son las que tenemos que tomar, no tenemos que tomar más, y ahí hay un montón de recetas y cosas que salen en internet que más bien nos ponen como mayor preocupación. Eso no nos va a hacer estar más seguros, ¿verdad? Y eso más bien nos va a generar un malestar. Es estar pensando todo el día en la enfermedad no nos va a ayudar tampoco. Coincido. En realidad hay que tratar de conectarse con lo positivo también. Eso, conectar con lo positivo, creo que es fundamental en estos días. Así que no tome casualmente esas precauciones innecesarias. Intenta llevar una vida normal. Ajá. Siempre y cuando no rompa las medidas de protección y claro, prevención. que entiende uno como algo normal. La vida normal es diferente en cada familia, en cada caso. ¿A qué le llamamos esto? Es intentemos, si estamos en casa, digamos, tomar las rutinas que usualmente tomamos, digamos. Por ejemplo, hay gente que cuando se queda en casa no se baña, por poner un ejemplo. Bueno, resulta ser que bañarse es parte del cuidado personal, es parte de la higiene personal. Entonces tratemos de hacer eso, tratemos de tomar los espacios para quienes están en teletrabajo, no trabajen más de lo necesario también, ¿verdad? O sea, porque de repente, por tratar de calmar la ansiedad, podemos exagerar y de repente conectarnos con una visión más de productividad, y eso igualmente le hace daño a la salud mental. Si hacemos ejercicios, hagamos ejercicios en la casa. El ejercicio no tiene que estar solamente fuera de la casa, puede hacerse en la casa.
tengamos espacios de ocio que nos conecten con cosas que nos apasionan, que nos gustan y por supuesto, en la medida de las posibilidades, compartamos con la familia. Coincido, los gimnasios están colaborando mucho para que las personas en vivo y en directo puedan hacer ejercicio desde sus casas. Se encuentran muchos tutoriales en diferentes redes sociales de cómo podemos afrontar estos días en ese confinamiento y coincido con usted de cómo de repente en casa, en momentos determinados, no se tenía una participación tan activa porque era del trabajo a la casa. Hoy por hoy, no solamente levantarse y bañarse, sino también colaborar con todo el aseo y la higiene que ofrece la casa. Seguimos con el casualmente siguiente consejo. Comparte en familia. Ok, aquí es muy importante decir, bueno, efectivamente, de repente la crisis nos obligó a estar en casa, ¿verdad? Eso no siempre ha sido así. De hecho, a veces las familias se encuentran en la noche un ratito, ¿verdad? Y ahora estamos todo el día juntos. Eso puede intensificar a veces tensiones y la sensación como de que la gente está invadiendo mi espacio personal. Esto no se vive igual en todas las familias y esto es importante decirlo. Recordemos que tenemos entre un 20 y un 21% de población en pobreza que probablemente vive en condiciones de hacinamiento, ¿verdad? Obviamente la convivencia iba a ser un poco más difícil en un espacio mucho más reducido que, por ejemplo, lugares o familias que tienen mucho más espacio, donde pueden incluso cambiar de espacios durante el día para no sentirse que están encerrados. Pero al estar en familia necesitamos encontrar estrategias que en la familia funcionan para compartir y reducir los conflictos. Para ser claros, establecer límites, respetar los espacios de los otros, los tiempos y los ritmos de los otros, pero a la vez compartir. Ese compartir en familia lo entiendo también como un compartir con amigos cercanos, porque le pongo el ejemplo de todas las personas que en este caso viven en residencias o de repente también en el caso de ser estudiantes universitarios alquilan algún espacio donde comparten con algunos de los que podrían llamarse sus pares. Sí, ¿verdad? La familia es un concepto muy amplio, entendemos familia las personas que son nuestro soporte emocional, no estamos hablando de papá, mamá y no, lo decía, ¿sabe por qué? Porque usted ahora dijo un dato muy importante sobre cómo virtualmente inclusive podrían tener contacto y es posible que esas personas en confinamiento hoy sientan que extrañan a sus parientes y esta es una oportunidad muy buena. Correcto, por ejemplo, el otro día mi esposa y yo cenamos virtualmente con su hermana y su sobrina. Pusimos ahí el tablet y los cuatro cenando, conversando, ellos en una pantalla en su casa y nosotros en nuestra casa. Esa es una forma de hacerlo. Yo con mis hijas igualmente, de cuando en cuando hacemos una videollamada. O sea, realmente por eso decimos que el distanciamiento físico no es distanciamiento emocional. Y el vínculo, recordemos que es lo más importante. O sea, realmente, por ejemplo, las noticias que nos están llegando de Italia, de personas que mueren en soledad y la necesidad que los mismos médicos han encontrado de llevar tablet para que los adultos mayores que están falleciendo, lamentablemente, puedan despedirse de su gente cercana y querida, es parte de asegurarnos mantener el vínculo como una de las cosas más importantes que los seres humanos tenemos. Vamos a ver el siguiente consejo, pero vamos a sumarle también el que sigue, porque están íntimamente ligados, que es evitar hablar demasiado de este tema y proteger a las personas más vulnerables. Correcto. Hoy por hoy nos hemos encontrado que eso es fundamental, así que ¿cómo de algún modo evitar hablar del tema cuando en noticias nos bombardean con cosas como estas, pero también la tarea desde el día 1, proteger a las personas más vulnerables? Claro, bueno, recordemos que las personas más vulnerables son personas adultos mayores, igual no podemos pensar en que los demás somos invulnerables y los niños y niñas. Aquí significa que tomemos medidas adecuadas. Recordemos que esta crisis no la vivimos individualmente, esto es una crisis que estamos viviéndola colectivamente. De hecho, si hay un replanteamiento importante que hacer aquí es de entender que somos un colectivo y que si yo me cuido, cuido a los demás. Y cuidar a la gente de la familia es muy importante. Y ese cuidado pasa por tomar medidas de protección, pasa por estar adecuadamente informados, pero no sobreinformados, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, hay momentos en el día que sí estaremos preocupados. Por ejemplo, a mediodía probablemente todas las familias escuchamos la conferencia de prensa. Y eso está bien porque de alguna forma nos informamos. Pero fuera de ese espacio y después de conversar de cuáles medidas tenemos que ajustar, sigamos en la rutina, hablemos de otras cosas, hablemos de cosas que son efectivamente importantes e incluso hablemos del futuro, porque esto tenemos que enfrentarlo desde la perspectiva positiva. Y lo vamos a superar, y lo vamos a superar, pero hay que pasar estos días. Claro, hay que pasar. Siguiente consejo.
manténganse informados por las vías oficiales. Ya usted lo insistía, sí. Vamos al siguiente consejo porque creo que esto también es algo no solamente fundamental en el día cotidiano con la conversación en casa, sino por supuesto de no reproducir mensajes alarmistas. Correcto. Y hemos visto que eso está íntimamente ligado casualmente con lo otro, don Oscar. Correcto. En realidad, poco colaboramos si generamos pánico, ¿verdad? O sea, aquí de lo que se trata es de ir respondiendo a la emergencia como la emergencia se está planteando, es asumir que cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de cuidarnos y de cuidar a las demás personas. O sea, esta barbaridad de que la gente no acepta las restricciones sanitarias vehiculares, por ejemplo, o que la gente sigue pensando que estamos, de que esto es paja, ¿verdad? O sea, esto realmente nos obliga a mirarnos con una responsabilidad personal y colectiva, es decir, somos parte de un colectivo y superar esta crisis depende también de mí, depende de usted, depende de todas las personas que de alguna forma componemos esta sociedad. Sí, hay que cuidarnos y es un momento muy importante país, pero yo diría que hay que hacer un recordatorio, como usted lo decía, es algo colectivo, pero no solamente nacional, sino mundial. Claro. Y las economías más potentes y potables del mundo hoy se han visto vulnerables ante un virus como este. Y quizás esto es importante, don Marlon, es el tema de entender que tenemos que asegurar condiciones, y aquí hago un llamado a la solidaridad humana, porque hay personas que la pasan peor que otras, ¿verdad? Y en este sentido, efectivamente, tanto las grandes empresas, los grandes capitales tienen que pensar cómo hacemos para apoyar a las personas que están en una mayor vulnerabilidad en este momento. Dos cosas, don Oscar. Las personas entran mucho ahora como en mecanismos muy repetitivos, como dice usted, que fue una de las primeras cosas que hablamos antes de los consejos. ¿Cómo evitar esos mecanismos repetitivos como quedarse viendo series por todo el día y ya después de semanas esto se convierte hasta en algo que afecta muscularmente el cuerpo? Claro. Y lo otro es cómo afrontar esos momentos de ansiedad tremenda en los que hoy por hoy básicamente lo que ofrecen es sumar más tensión y también de algún modo afectar a las personas que viven esos momentos en familia. Ok, quizás es importante decir que la salud mental depende de crecer en múltiples dimensiones, no solamente en tiempos de crisis, en general. O sea, uno como ser humano integral tiene múltiples dimensiones. Uno no es solo trabajador, uno no es solo papá, uno no es solo pareja, uno es muchas cosas. Y en general el equilibrio depende de que vos puedas desarrollarte en todas esas áreas de tu vida, que ofrezcas espacios distintos a esas áreas de tu vida. En una crisis es exactamente igual. Si vos efectivamente solo te concentras en una dimensión, ¿verdad? Y qué sé yo, el ocio, digamos, y entonces solamente viendo pelis todo el día. En realidad no estás creciendo, por decirlo así, estás simplemente haciendo una actividad que está evitando crecer en otras dimensiones. Pero ¿cómo manejamos esa ansiedad? Ok, la ansiedad efectivamente, vamos a ver, la ansiedad la podemos manejar, primero, ocupando nuestra mente en otras cosas, no solamente en cosas de ocio. Entonces, por ejemplo, hacer cosas productivas, poder conectarnos con los seres, con los otros seres. Y evitar esa rutina también, porque luego se convierte en un círculo vicioso. Exactamente, digamos, el tema es que las rutinas más bien deberíamos establecerlas con un intercambio de actividades distintas que nos permitan crecer en en áreas o dimensiones distintas. Entonces la rutina no puede ser todo el día haciendo lo mismo, porque efectivamente estás imposibilitando que sigas creciendo y conectándote con esas otras dimensiones que forman parte de tu humanidad, de tu identidad. Entonces eso es lo más importante. Y cuando llegue la ansiedad, miren, hay que respirar conscientemente, los ejercicios de respiración son muy importantes. Incluso alguna gente está ofreciendo espacios para meditación o para yoga, que eso nos ayuda muchísimo a tomar un poco de pausa, de paz, de poder tranquilizarnos un poquito, ¿verdad? De pensar racionalmente qué es lo que realmente estamos viviendo, cómo esto nos conecta con una oportunidad de crecimiento, ya sea familiar como país, incluso de replantearnos cosas acerca de lo que es lo esencial en la vida, acerca del papel que tienen los vínculos, acerca de lo que yo efectivamente debería considerar como lo más importante en mi vida y a lo que debo darle un lugar central. Entonces, la ansiedad efectivamente va a estar. Conversemos con las personas cuando nos sentimos ansiosos, con las personas que tenemos cerca o con personas que podríamos conectarnos virtualmente. Y si la ansiedad es excesiva, busquemos ayuda profesional.
y eso es una cosa importante. De hecho, existe el 1322, existe el 911. Estamos intentando hacer desde el colegio una conexión para que algunas llamadas que tienen que ver con excesivos estados de ansiedad puedan ser derivados a colegas que voluntariamente se están llamando a que atiendan líneas telefónicas. Hay iniciativas que colegas están generando y que el colegio está tratando de canalizar para que personas que se sientan excesivamente ansiosas puedan llamar telefónicamente y virtualmente se les dé un acompañamiento. Sí, don Oscar, muchas gracias por estar con nosotros en esta semana en el 15 y casualmente en medio de esta cuarentena acompañarnos en los estudios de esta Universidad de Costa Rica. Gracias a ustedes por asumir la responsabilidad que les corresponde.